Cada camino cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. de infinitas posibilidades. Om Radio TV. Nuestra Salud, un programa enfocado en orientar al público en general, proporcionando información profesional en el área de la salud física, emocional y espiritual. Soy el psicólogo Hugo Kotsumi. Y yo soy el doctor Alfonso Rodríguez Ábrego. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos hoy en un programa número 39 en Nuestra Salud, mi querido Hugo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Nueva Radio? Bienvenidos a este programa. Y efectivamente, ya el programa número 39. Sí. Así es, número 39 aquí en Om Radio TV. Sí, y con un gran invitado. Eric Arteaga, un amigo de toda una vida, o sea, lo conozco. Ay, Eric, no te voy a balconear, mi hermano, pero al menos ya a mí ya no se me ven las canas. Pero bueno, Eric Arteaga, compañero de generación en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y es un psiquiatra bastante destacado. Y pues bueno, hoy lo traemos aquí para hablar sobre el médico ante la muerte. Nos acompaña nuestro querido Eric Arteaga. Él es psiquiatra, es también psiquiatra legal, si no me equivoco, ¿verdad, mi querido Eric? Así es. Y Alfonso, bueno, y forense. Así es. Y el tema pues tiene que ver mucho con estas fechas, sí, ¿no? Con que esas fechas. nos acerca precisamente a esta conciencia sobre la muerte. Exactamente, conciencia sobre la muerte. Pues bienvenido, mi querido Eric, un placer estar compartiendo muchas contigo. Muchas gracias a los dos por la invitación, es un gusto volvernos a encontrar, querido Alfonso, por este medio. Y me puedes decir Chito, porque además tú también me decías Chito desde la carrera. Así es. El tema que a mí me parece es un tema que me ha movido mucho, sí. Desde que iniciamos hace pues ya bastantes años la carrera de medicina. Entonces, cuando recibí la invitación me puse yo a pensar qué pudiéramos platicar y llegué a la conclusión que por las fechas que estamos terminando de pasar, quiero hablar un poquito acerca de mi experiencia como médico y como maestro ya de 17 años ahí en la escuela de la materia de psiquiatría, y que es la actitud del médico ante la muerte. Pues interesante. Entonces, quisiera compartirles que fue parte de lo que me fue motivando. Yo recuerdo cuando en tercer año llevamos terapéutica médica, que empezábamos a hacer las rotaciones en los hospitales y que nos tocaba hacer las guardias para aprender a hacer las historias clínicas. A mí me tocó llevarla en el Hospital Juárez de México, y recuerdo un evento en una guardia que me impactó bastante. Había un paciente ya de la tercera edad, estaba de visita, en la visita de familiares, el hijo del paciente, que curiosamente era doctor. En eso el paciente entra en paro. Estaban solo las enfermeras, no había médicos en el piso, no había residentes ni médicos adscritos, y el hijo entra en una angustia impresionante y pide el Carlos Rojo. Las enfermeras lo obedecen porque era médico, era familiar, pero era médico, y el paciente saca una ampolleta de adrenalina, la pone en una jeringa y se le inyecta intramuscular. Digo que son medidas heroicas, pero que yo en mi vida había yo visto, pero que yo quedo impactado, ¿no? Imagínate ponerle una aguja directamente sobre el corazón. El paciente no responde su papá, finalmente fallece el señor, y eran unos gritos de dolor del hijo, pero impresionantes, y recuerdo que fue algo que a mí me impactó bastante. Posteriormente
cuando ya estaba yo en el internado, me doy cuenta de ciertas conductas de los médicos adscritos y que son temas, Alfonso, Hugo, que normalmente entre médicos no platicamos, no son temas como tabú. Así es. Y es que cuando había un paciente grave, un paciente terminal, siempre la consigna del médico adscrito es: en mi turno nadie se muere. Y no me importa cómo le hagan ustedes, pero lo vamos a entregar vivo a la siguiente guardia. Yo no sé, me imagino, Alfonso, que a lo mejor a ti te tocó ver algo parecido, pero era una regla de oro, no era entregarlos vivos completitos en la siguiente guardia, el siguiente turno. Sí, y me acuerdo que hasta de broma, al finalizar el internado, entregaban unos premios a los internos. Y había uno que se llamaba... el del sopilote de oro. El sopilote de oro. Era al interno más salado, al que le había tocado pues tener más pacientes que fallecían, ¿no? Entonces eso a mí me empieza a llamar mucho la atención. Y empiezo a notar que hay un miedo no hablado de los médicos, de la profesión médica, incluyéndome a mí, porque era terrorífico. Caía un paciente en paro y éramos todos, y estar tratando de salvarlo, de regresarlo a la vida, pensando siempre que lo peor a lo que nos podíamos enfrentar como médicos era la muerte. Afortunadamente después tengo la oportunidad de hacer la especialidad de psiquiatría, y en el primer año me recomiendan un libro de Elizabeth Kübler-Ross, que fue la primera tanatóloga del mundo, que era una psiquiatra, que narra en este libro que se llama La Rueda de la Vida, cómo al estar psiquiatría, donde estaba haciendo la especialidad, inmersa en un hospital de tercer nivel, casi no tenía pacientes psiquiátricos, y empieza a visitar a lo que en aquel entonces se llamaban los pacientes desahuciados, y que ahora llamamos pacientes terminales, y se empieza a interesar por el proceso por el que ellos están transitando, que es la etapa final de su vida. Y ella lo narra. Es un libro muy bonito que yo recomiendo a todos los médicos, a todos los estudiantes de medicina, a todas las personas relacionadas con temas de la salud. Ella narra cómo las enfermeras realizaban menos cambios de sábanas a este tipo de pacientes, cómo las charolas de las comidas se las dejaban ahí abandonadas, que a veces ya no hacían la lista de alimentos que necesitaban todos los pacientes, que les dejaban la luz prendida por las noches, y ella lo empieza a interpretar como un mecanismo, como una reacción de evitación ante el proceso de la muerte. Y lo que más me impresiona es que ella narra cómo los médicos tratantes de estos pacientes, porque no eran pacientes de ella decía que como no tenía nada que hacer, pues empezó a trabajar con ellos, a visitarlos a diario, a platicar con ellos. Y los médicos tratantes se ponen de acuerdo con los directivos y le prohíben a Elizabeth Kübler-Ross continuar visitando a estos pacientes terminales. Entonces, ella describe que corrobora de este miedo inconsciente que tenemos como profesión médica ante la muerte. Y conforme se acercaba la finalización de mi residencia, entre los temas que yo vislumbraba para hacer mi tesis de especialidad, estaban las motivaciones para estudiar
medicina y específicamente las especialidades. ¿Por qué me inclino? Ya te platicaré yo por qué creo que escogí psiquiatría, o la psiquiatría me escogió a mí. ¿Por qué nos dedicamos a esto? Y dentro de esta investigación de temas, les comento que me encuentro con información que me mueve todavía más el piso y descubro que desde hace muchos años la profesión médica es la profesión que más suicidios presenta. Sí. Dentro de todas las profesiones a nivel. No hay ninguna otra profesión que se suicide más que los médicos. Cierto. Entonces, yo me empiezo a cuestionar que dentro de estas motivaciones inconscientes que tuvimos para escoger la práctica de la medicina es un mecanismo de defensa totalmente inconsciente por nuestro temor ante la muerte. Y cómo las consecuencias lo describías bien, Alfonso, hace rato, este proceso de concientización, de hacer conciencia, de darme cuenta por qué estoy en este camino, va llevando a un desgaste, va llevando a procesos de estrés crónico, a procesos de ansiedad, de depresión, que van seguidos, tomados de la mano con adicciones y con estos cuadros de depresión y de suicidio que tenemos en la profesión. Acabo de checar un estudio de la UNAM de hace como un año en el que descubren que cerca de el 12% de estudiantes de medicina en la UNAM han presentado por lo menos una vez una idea suicida. Entonces, de ahí es mucho mi interés de replantearme cuál es la posición del médico ante el único fenómeno 100% cierto que tenemos desde que nacemos, y que es que un día nos vamos a morir, y el cómo, el cuándo, dónde, es lo interesante, ¿no?, de la vida. Entonces ese es mi planteamiento, que hay un miedo, que lo mantenemos oculto, que no lo hacemos consciente, y que muchas veces nos lleva a una desensibilización con los pacientes, a un desgaste con nosotros mismos. Y otro fenómeno que también empecé a ver yo en la residencia, y cómo es que los médicos de urgencias tratan a un sobreviviente de un intento de suicidio, que es algo de veras que me resultó impactante. Una niña de 14 años en un hospital del Seguro Social aquí por el norte de la ciudad, que llega el médico adscrito, saca un boleto del metro y le dice: a la próxima vez que te quieras suicidar, aviéntate al metro, no nos vengas a quitar el tiempo, no vengas a quitarnos un espacio que puede estar ocupando una persona que sí quiere recuperar su salud, ¿no? Entonces es algo que a mí me impactó. Otra situación con mi esposa, que también es médico, ella es psicoanalista, que vivió ella en el internado, en que un paciente se clava un picayelos en el pecho con la suficiente fuerza pues para perforarse corazón y pulmón, pero falla en su intento suicida porque tiene un tumor a nivel de mediastino, y el tumor es el que contiene el picayelos y no logra el cometido de suicidarse. Entonces al paciente lo ingresan, va muy enojado porque Dios es tan malo con él que ni siquiera le permiten quitarse la vida, y automáticamente todos los médicos adscritos prohíben que algún residente o algún médico interno se acerque a ese paciente. Entonces mi planteamiento es que nosotros estamos dentro de la Liga de la Justicia, a luchar contra la muerte,
en lugar de cambiar la visión de una manera, ver la situación de una manera sistémica, que es un proceso inevitable y que a veces como médicos lo que mejor podemos hacer es retrasarla cuando es posible y cuando no, respetar el destino de los pacientes. Excelente tema, mi querido Eric. En efecto, siempre nos ha pasado a todos. Entonces, no sé creo que no hay. cómo vean ustedes este planteamiento que tengo. Tengo la fortuna de que muchos de mis pacientes son médicos y y que corroboro este miedo que hay, consciente o inconsciente a morir. Pues es un tema, mi querido Eric, bastante interesante. No sé si me alcanza a escuchar, Eric. Hola, hola. ¿Tenemos audio? A ver, vamos a ver. Sí. A ver, vamos a ver. No te escucho. Sí. A ver, vamos a ver. Volvernos a encontrar, querido Alfonso. Ya está. ¿Ya me escuchas, mi querido? Ahí te escucho. Ok, sí, así es. Es un tema muy, muy interesante. De hecho, todos los que cursamos por las áreas de la salud, inevitablemente de repente nos topamos de frente con la muerte. Y sí, en efecto, recuerdo ese dichoso diploma del sopilote de oro. Por fortuna, igual que muchos decíamos que no nos tocara, no me tocó. Ni como residente tampoco, gracias a Dios, pero sí ver cómo vive uno en la formación la muerte, cómo la interpreta. Después, cómo la vas interpretando como residente. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo abordarla? ¿Cómo abordar inclusive a la familia del paciente? O el paciente que en su estado de agonía se alcanza a despedir de ti, porque son fenómenos que de alguna u otra forma vivimos. Y cómo manejarlo en ese momento. Tristemente, por ejemplo, tanatología no forma todavía parte de la tira de materia, sino posterior. Yo creo que es algo que debería, y eso va para todas las escuelas de medicina, darse en formación para los mismos estudiantes, porque a veces somos los que estamos ahí en el momento en que sucede este evento. A mí más de una vez me topé con gente que se despedía, me pedía hablar, y de ahí que me formé después con Andrés Rocha en psicogeriatría. Sí lo has de conocer. Sí, por supuesto. Estimado Andrés, bueno, a mí me tocó circular por el área de primero de cirugía, después ya dimos el brinco por culpa de nuestro querido Juan Guadarrama, te acordarás de nuestro querido maestro de psiquiatría, Sí. a la Defensa Nacional, y bueno, allá anduvimos. Bueno, Okay. tocar la muerte no es fácil. El mexicano por naturaleza le gusta jugar con los términos, pero es una forma también de huida. Tratamos de verlo con el matiz de la alegría y todo eso, pero tú cómo ves, mi querido Hugo. Bien, pues definitivamente este tema de cómo enfrentar la muerte desde la bata, pues resulta que se tiene un concepto de héroe de los médicos. Sí. Pero muchas veces efectivamente no sabemos qué está sufriendo el médico. Su formación es salvar vidas, Sí. es la consigna. Y entonces enfrentarse a una situación en la cual la vida de alguien más está en sus manos, resulta un choque. Sí, es muy difícil, Hugo y mi querido Eric. Bueno, nos tocó de lleno. Yo puedo hablar de un hospital, de un pabellón 110 en medicina interna, siendo médico interno, pero me tocaba llegar a la guardia y veo que estaba todo despedazado el pabellón. Una situación muy delicada, por cierto, en donde sabíamos que habían 3 pacientes, era el pabellón de geriatría. Yeah. Y pues había fallecido uno de los pacientes y la familia, a la hora que le van a avisar, golpea a la residente, golpea a los internos y tuvo que intervenir toda la seguridad. O sea, vean a todo lo que se enfrenta, el sentimiento de culpa, la frustración, muchas emociones muy encontradas, el que tú estás estudiando para salvar, para procurar vida, para procurar bienestar, para no hacer más daño, para limitar el daño, y muchos ideales que uno se hace como estudiante, y de repente estás ante la muerte esperándote sonriente, pues hacerte sus malas jugarretas y dices, Dios mío, ¿y ahora qué hago?
y te gustaría ser como el de la película, no recuerdo cómo se llama, aquel médico de la película de los 80, de los 50, donde cambiaba, si se paraba la muerte a los pies, el paciente se moría. Sí. Si se paraba en la cabecera, sobrevive, y entonces dan ganas de hacer eso a veces. Y hay algo de lo que no se habla. Se habla del dolor del familiar, Sí, pero no se habla del dolor del médico. así es. ¿Sí? Así es. Y entonces lo que nos comparte el doctor es algo a lo que tenemos que poner atención. Sí, totalmente. O sea, definitivamente el médico, el doctor, tiene que enfrentar esos temores, Sí. ¿sí? Definitivamente esa situación también se debe que trabajar con un profesional. Sí. Y qué bueno que se abre el tema, porque efectivamente es algo que callan los médicos. Así es, y ahorita vamos a regresar con mi querido Eric. Vamos a ir a un corte comercial. Sí, vamos. Nos falta todavía un poquito. Nos falta un poquito. Tenemos bueno. tiempo. Seguimos, Eric. Ok, entonces, fíjate que quisiera mencionarles algo. Yo soy un psiquiatra poco ortodoxo. Yo hice una maestría en soluciones sistémicas sociales y que son conocidas como constelaciones familiares. Excelente. Entonces, recibí muchas críticas, no te imaginas, Alfonso, sobre Sí, todo me de mis imagino, colegas porque ya las viví. psiquiatras, ¿no? Pero en estas constelaciones, yo tengo contacto con las teorías de Gregory Bateson, con las teorías sistémicas, con Dolto, con la psicoanalista que da origen a lo transgeneracional. Y parte del proceso para poder obtener el grado de maestría, pues es un trabajo personal muy fuerte. Y uno de ellos fue hacer el árbol genealógico, ¿sí? De mío. Y descubro, porque es algo que yo ignoraba, Alfonso, Sí. que 5 hermanos de mi padre, 5 tíos míos, fallecieron en la primera infancia, ¿sí? Por falta de un médico, porque mis abuelos no tenían dinero para llevarlas al pueblo más cercano donde había un médico. Y fueron 5 muertes que la familia dejó de hablar de ellas. Pero, curiosamente, en la siguiente generación, y como algo que yo ya entiendo como una respuesta de este sistema familiar como un ser vivo, en mi generación, mi papá tiene 5 hijos, 3 somos médicos y estamos casados con médicos. Tengo 2 primas que se casaron con médicos, otros 2 primos que se dedican a la medicina alternativa y sus hijos, los 2, estudian medicina. Entonces, yo empiezo a ver que todo ser humano es algo que nos diferencia de los animales. Tenemos la visión de la muerte, ¿no? Se tiene registro de las primeras sepulturas con los neandertales, que a lo mejor no tenían el proceso de abstracción, pero me imagino el terror de perder a un miembro de su familia, de su tribu, ver la descomposición. Y cómo este terror, y que ya está comprobado, cómo la epigenética y estos eventos psicológicos también se pueden heredar a través del ADN. Hay unos estudios de unos genetistas en Nueva York, de Moshe Sifi y Michael Nini, que hablan, tienen un artículo por ahí del trauma de las abuelas, los heredan las nietas, de cómo estos eventos de pérdidas, de dolor, se transmiten genéticamente a las siguientes generaciones. Entonces hay un miedo del ser humano a este proceso y que pudiéramos comprender cómo las religiones o las visiones de renacimiento, de reencarnación, aminora este dolor. Pero yo lo que descubro en mi sistema familiar con estas muertes, con otras muertes que descubrí también de la época de la Revolución mexicana, dejan una huella en mi familia. Y el sistema responde, dice, si se mueren, digo, es la interpretación que yo hago, si se mueren por falta de médicos,
¿Qué necesita la familia para seguir existiendo? Que haya médicos. Y empiezo yo a preguntarles a mis alumnos, empiezo a hacer pequeñas constelaciones en los grupos y la gran mayoría habían vivido personalmente un proceso de enfermedad desde la infancia o tenían pérdidas muy dolorosas de antepasados. Me tocó una chica que estaba por iniciar el internado y tenía mucho miedo. Hacemos la constelación y lo que aparece es que sus abuelos paternos fallecen siendo muy jóvenes, 37 años él, veintitantos la abuela, en un accidente automovilístico. Y su papá queda huérfano. Y resulta que la especialidad, las dos especialidades que ella visualizaba para hacer posterior eran traumatología o urgencias médico-quirúrgicas. Y eso salió en la constelación. Entonces, creo que aquí lo importante sería que tendríamos que manejar, y creo que tendría que ser obligatorio, un proceso psicoterapéutico a todos los estudiantes de medicina, así como es en muchas escuelas de psicoanálisis que es necesario tener un proceso individual, pero con una mirada individual desde lo psicológico, lo biológico, una mirada familiar, una mirada en el contexto en el que estoy viviendo, pero también no perder de vista lo transgeneracional. Esto que François Dolto hablaba de las fantasmas, de las tumbas que hay a nivel transgeneracional en las familias. A ver, se está fallando El audio. el audio. Entonces, por eso creo importante, Se está Alfonso, reiniciando. que nosotros tengamos esta mirada, ¿no? Sí. Ok, a ver, permíteme. Eric, está fallando un poquito el audio. Yo creo que mejor nos vamos a un corte, sí, y regresamos. Sí, Ok. sí. Vamos a un corte. En nuestra En unos instantes.
Continuamos en Nuestra Salud. Regresamos en unos instantes. Muy bien, estamos regresando a esta charla tan amena con un gran amigo y gran maestro del área de la psiquiatría, y voy a revisar, tenemos unos saludos, vamos a ver. María Nieves nos comenta sobre el evento del COVID que se estuvo viviendo, cómo enfrentó a la muerte de manera desmedida a los mismos médicos. Manda saludos Enrique Morales Maguey, el doctor Enrique, pronto lo vas a tener de invitado. También nos manda saludos, bueno, mi hermana Ana Karina, ahí se encuentra, Gustavo Montes de Oca, y ya se me brincaron los demás. Pero bueno, ¿algo quieras comentar, mi querido Hugo? Así es. Pues sin duda lo que nos está compartiendo ahorita el doctor es muy importantísimo, ¿no? Plantearlo desde la transgeneracional, cómo estos miedos, cómo estas choques, bioshocks emocionales se van transmitiendo transgeneracionalmente y cómo finalmente termina siendo parte de un miedo general. Pero mira, a final de cuentas, siempre hemos hablado, la ciencia avanza, todo evoluciona, y de repente tiene miedo tocar algunos conceptos donde piensa que irse a estas áreas, que es para agrandar tu campo de atención, dicen, eso no es ciencia, eso no sé qué, eso no sé cuánto. Pero Eric, no me dejarás mentir, cuando en los 80 se pone muy en moda la psicosomática, ese término, pero es un término que manejaban los chinos hace más de 3.500 años. Sí. Y así otros tantos más. Pero bueno, estamos en este... Bueno, aparte, recordemos que estaba mencionando de la transgeneracional, y muchos de ellos son psiquiatras, en realidad. François Dolto, quien mencionaban, ¿no? Anne Anselin también, María Toro, Nicolás Abraham, y todos estos pilares de la... Así es. Transgeneracional. Mi querido Eric, nos hacen una pregunta. Sí. Nuestro querido amigo Claro. Gil Tello del programa El Buscador. Soy buscador, siempre digo el buscador, pero soy buscador. Dice, amigos, una pregunta. ¿Es normal que cuando ya tienes una cierta inteligencia emocional no sientas tanto ese dolor, o es más comprensión del suceso? Híjole, es que el dolor siempre va a estar. Vamos, Sí. el dolor es algo que nos permite saber que estamos vivos, es un mecanismo de defensa. El dolor está. Yo creo que lo que podemos cambiar es la actitud con el que enfrentamos ese dolor. Entender que es un proceso natural y que creo que también nosotros deberíamos de replantearnos, porque la muerte es un tema tabú desde que somos niños. Sí, híjole, voy a atreverme a hacerles un comentario que es parte de este proceso en terapia de corte psicodinámico y que completé con las constelaciones. Es que yo me hago consciente de la muerte cuando tenía 5 años. Yo a los 5 años me doy cuenta que un día mis padres van a morir. Y empecé a tener pesadillas, problemas para dormir, y yo me planteaba que podía inventar una pastilla mágica para hacer que vivieran 100 años como algunas tortugas o como algunos árboles. Pero cuando me doy cuenta a los 7 años que eso no va a ser posible, yo empiezo a plantearme cómo evitar ese dolor. Y el planteamiento que me hago es que yo me voy a suicidar antes de que mis papás se mueran. De ese tamaño es el dolor. Y siempre va a estar presente. Mi mamá fallece hace 3 años y fue un dolor indescriptible. Creo que del mismo tamaño del que yo me planteaba a esas edades en mi primera infancia. Lo que cambió fue mi actitud, porque incluso Bert Hellinger lo maneja en las constelaciones. ¿Qué es lo que quiere alguien que ya murió? ¿Cuál es la mejor forma de honrar un antepasado muerto? Es viviendo.
¿no? Cierto. Y lo único que nosotros como seres humanos podemos cambiar es la actitud que tenemos ante este evento, que puede ser, sí, muy extremadamente doloroso, pero que yo puedo tratar de sobrellevar modificando mi actitud, ¿sí? No sé, hay muchos planteamientos de la muerte desde el punto de vista de los maestros iluminados como Buda, Krishna. Uno de ellos para mí es Don Juan, este brujo del que escribía Carlos Castaneda, en el que hablan de un control total sobre emociones y pensamientos, pero yo creo que para llegar a ese nivel de control es una vida de meditación, de dedicarme al 100% para evitar estas sensaciones dolorosas, ¿no? Pero mi planteamiento es modificarla. Y mencionaban algo del coronavirus, y es algo que yo puedo entender como médico, cuál es el concepto de los excesos de muerte, pero que en mi interior yo no puedo entender a qué se refieren estadísticamente o ya pasándola a la realidad cuando hay un exceso de muerte. No, no, es algo que no alcanzo yo a comprender, y creo que esto, manejarlo de esta manera, genera más miedo e inquietud sobre la muerte en la población en general, en población que no tiene muchas veces el acceso a estos temas manejados de una manera más profunda, porque yo no me explico tantas muertes en México si no tuviéramos la epidemia de obesidad y de diabetes que tenemos actualmente en el país, ¿no? Entonces creo que sí haría falta que los científicos académicos se abrieran un poquito más hacia estas miradas más amplias, a una mirada sistémica como la planteaba Gregory Bateson. Así es. Bueno, y todo esto que nos estás comentando, mi querido Eric, obviamente de repente nos vimos inmersos. ¿Sí me escuchas, Eric? Sí, Sí, ok. claro. Cuando de repente nos vemos en esta situación del COVID, uno como médico, lo que hablábamos al inicio, preparándonos para curar, para salvar, para limitar daños, y de repente vemos una situación totalmente distinta, independientemente de las versiones que hay de que cada 100 años se repite. No, aquí en esta parte donde el médico, por muy preparado que esté, que todos estamos obligados a estar muy preparados, de repente la preparación no fue suficiente porque desconocemos el fenómeno que se nos está presentando. Tenía uno que estudiar a 1000 por hora el fenómeno, el virus, cómo se estaba manifestando. Sabemos bien claro que los virus mutan continuamente, por eso no todos tienen cura, de hecho ninguno. Y entonces empezamos a entrar en pánico, los médicos, depresiones, ideaciones suicidas, suicidios, por esos sentimientos de culpa, de frustración, de impotencia, que se iban agravando dentro de uno y menoscabando la certeza del yo con respecto a ¿para qué estoy aquí enfrente si no estoy logrando salvar a nadie? Y los que salvan, bueno, lo logré salvar, pero era un sufrimiento. Por eso de repente habían, pero ¿por qué están aplaudiendo si están todos ahí entubados? ¿Por qué están aplaudiendo? Porque se había vuelto prácticamente eso, ¿no? Una especie de fiesta de logramos lo que creíamos que ya no iba a ser posible. Así es. Y por eso creo, y me da mucho gusto estar en este programa, en este proyecto tan amplio en el que están ustedes, porque creo que esto permite, sí, que los que nos dedicamos a la medicina, pues nos demos chance de primero aceptar que somos humanos y que es imposible ser médico los 365 días del año, las 24 horas del día, y que se atrevan a buscar ayuda. Yo, ¿qué será? Unos 2 o 3 meses, muchos residentes que estuvieron en la primera línea
contra el COVID aquí en la Ciudad de México tienen secuelas biológicas por el COVID. Deje de escuchar. Y que son ansiedad, insomnio, depresión, y han buscado ayuda. Eso me da mucho gusto porque era un tema tabú que un médico fuera con un psiquiatra. Entonces, la invitación está a que con quien mejor se sientan ustedes, donde estén más cómodos, es el mejor terapeuta. Mi invitación sería eso, y a estas generaciones, que fíjate que es el otro tema, que han estado en la educación a distancia, el temor que tienen porque no han tenido la práctica clínica, y también están en procesos de ansiedad, de miedo, pues invitarlos a que busquen ayuda. Hay muchísimos lugares donde pueden buscar esta ayuda, pero que la busquen, eso es lo importante. Y porque también tenemos que estar preparados. Mi querido hermano Eric, te voy a interrumpir, aprovechando ese comentario. Sí, ¿Cómo claro. te pueden localizar, hermano? Porque tú eres uno de los pocos psiquiatras que yo puedo recomendar a ojo cerrado. Así es que, por favor, okay, ¿dónde, cómo y casi la salida al pan, por favor? Porque necesitamos que la gente sepa cómo localizarte. Ok, claro, tengo mi página de Facebook como Dr. Eric Arteaga. También estoy en Twitter, igual Dr. Eric Arteaga. Y no sé si pueda dar mi número del consultorio. Es el 56 10 19 61 46. Estoy a la orden y repítelo, muchas gracias. Repite el número. 56 10 19 61 46. Ok, excelente. Bueno, ahí tienen una gran oportunidad de terapia y de verdad es que psiquiatras hay muchos, pero nosotros somos muy especiales en esta parte. Apreciamos mucho esta, también soy psiquiatra, entonces mi querido Eric, yo sí a ojos cerrados te recomiendo, por algo también quise invitarte, y qué bueno que nos diste esta oportunidad de esta charla, que todavía nos falta un poquito, si mal no estoy. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos bien, vamos con buen tiempo. Y Okay. la verdad es que yo no quería desaprovechar esta gran oportunidad de charlar contigo. Ok, miren, y aprovecho, qué bueno que se da la oportunidad. El 21 de noviembre estoy planificando una constelación específicamente para médicos y médicas. La invitación está abierta, sí es un cupo limitado por lo mismo de las medidas, pero quien guste puede contactarme y hacerles un espacio para esta constelación, y que tiene mucho que ver con este ambiente que estamos viviendo ahorita. Y espero, Chito, querido Alfonso, no sea la última oportunidad que tengamos. Hugo, mucho gusto, es un placer realmente haber estado aquí con ustedes. Pues nosotros estamos a la disposición. Me gustaría que nos mandaras, inclusive tan pronto te sea posible, los datos completos, un flyer o algo, para estarlo haciendo llegar a la gente, bueno, a los profesionales a quien vayas a dirigir también, y encantado, mi querido Eric. Muchas gracias, claro que sí, te lo hago llegar. Por favor, y pues bueno, continuamos con nuestro tema, y recuerda, si hay algo más que nos quieras compartir respecto a alguna promoción de algo. No, creo que ahorita es esto, recomendar ciertas biografías. Hay un libro que llevé en psicología médica que me impactó, que se llama Acerca de la muerte de Iván Ilich, del doctor Federico Ortiz Quesada, que me tiene impresionado porque es un doctor que sabe mucho de salud mental, sabe mucho de psiquiatría, y el doctor es urólogo. Y tiene otro libro que se llama El adivinador de lo cierto, donde en la parte final de este libro él describe cómo, celebrando un día del médico, que él era médico en el Hospital General, se sigue en la fiesta en el Hospital Ángeles, en el Salón Ángeles, perdón, aquí en la Guerrero, y al estar bailando le llega el aroma de cierto perfume,
Y en ese momento que llega el aroma de perfume, él tiene un recuerdo de su infancia cuando va llegando de la primaria a su casa y que estaba él al cuidado de su abuela materna y ve cómo van sacando el cuerpo de su mamá para subirlo a de su abuela, perdón, para subirlo a una ambulancia. Y él recuerda en ese momento, en ese salón Los Ángeles, que a esa corta edad de 7, 8 años, él se hizo la promesa de no permitir que ningún otro ser querido se muriera. Y él descubre ahí la raíz de su vocación como médico. Entonces, eso a mí me impresionó porque él vivía cerca de Santo Domingo, de la Escuela de Medicina, de la vieja Escuela de Medicina del UNAM, y él siempre decía que había decidido estudiar medicina porque veía a los estudiantes de blanco y era algo que lo había impactado, esa pulcritud, ese blanco del uniforme, y por eso había decidido el ser médico, cuando la motivación inconsciente que él tuvo fue la pérdida de un ser tan querido como era su abuela para él. Entonces creo que hay muchísima bibliografía y que la invitación sería también que ampliar un poco la lectura hacia estos temas, querido Alfonso, querido Hugo. Eric, esos temas, amigos, que hemos tocado, bueno, el tema que tocamos el día de hoy con un gran experto, un gran especialista, pues tenemos esta oportunidad de poder comprender desde la vista de un psiquiatra que es médico de formación, obviamente, y que ha palpado en carne propia todos estos eventos y que hoy nos viene a compartir este tema. Claro, y esta es una invitación para todos los médicos, para todos aquellos expertos en la salud, que se acerquen a otros expertos, porque es importantísimo. Así como el psicólogo tiene que tener su propio terapeuta, así también los médicos deben que entrar a estos servicios de salud emocional, porque todos los días se están enfrentando a situaciones complejas, situaciones difíciles. Como le comentaba hace rato, o sea, no solamente es el doliente, el familiar de quien partió, ¿no? Sino también todo lo que puede llegar a pesar en el médico, porque igual, tal vez lo logró, salvó la vida, pero detrás de todo eso hay un gran esfuerzo, un gran dolor. Ay, mira, y tan grande es el dolor que Eric no me dejará mentir. Muchos compañeros que están en los servicios de urgencia, a la hora de que el paciente entra en paro, ha habido varios médicos infartados, sino porque, ay, esto te espantó, no, es tanta la tensión que se tiene por cumplir tu labor, tu juramento y todo por salvar a ese ser humano que está grave, que a veces se llega a morir primero el médico. No me dejarás mentir al respecto de eso, mi querido. Y es algo de lo que no se habla. Así es. Y de hecho, de eso se mueren los urgenciólogos de infartos y de dolores emocionales que aunque se enojen algunos médicos, los somatizan, ¿no? Y se infartan, ¿no? Y también insistir en lo que decía Hugo, vencer el tabú, vencer el miedo, y buscar ayuda. Y luego me preguntan, ¿quién es el mejor terapeuta? Pues, con quien se sientan más a gusto, con quien establezcan un estado de rapport, de empatía, y se sientan a gustos, porque en un proceso psicoterapeuta el 95% del cambio, de la transformación viene del paciente. Y el terapeuta es lo más importante es que se inicie el proceso y reconocer estos temas. Sí, está fallando otra vez el audio. Ahí creo que los escucho. Bien, a ver. Sí, creo que ya nos escuchas, es que de repente hay corta, ruido, y te dejé de oír, mi querido Eric, un poco. Pues bien,
A ver, veamos. Ok. Eric, nuevamente, ¿nos puedes dar inclusive tu domicilio y teléfono completo? Domicilio de tu consultorio. Ok, Y de tu, claro y de que sí. tu teléfono El nuevamente domicilio- para dónde te pueden Ok. consultar y previa cita o no sé. Ok, mi consultorio está en Avenida Baja California 275, tercer piso, despacho 303, en la colonia Hipódromo Condesa. Mi teléfono es el 56 10 19 61 46. Las consultas es previa cita. El 21 de noviembre va a haber una constelación para médicos. Que tengan ustedes la confianza de que todos los que van a participar pertenecen al área de la salud y que creo que es algo que los puede enriquecer mucho. Pues bueno, mi querido Eric, yo quiero agradecerte enormemente. Primero, que no sea esta la única vez que charlemos. Espero tener oportunidad de seguir charlando contigo junto con Hugo en otras entrevistas. La gente muy, muy agradecida por esta charla y nos manda saludos. También nuevamente Enrique Morales Maguey, compañero de la Escuela de Medicina, médico homeópata también. Y bueno, él es médico homeópata. Y mi querido Hugo Kotsomi, ¿dónde te encontramos? Te gané. Claro que sí, Alfonso. Mire, podemos estar en contacto por WhatsApp al 2228-950603. Alfonso, ¿dónde te encontramos? 2228-251802 en el centro Dodge. Es ahí nuestro centro de actividades para el desarrollo y orientación terapéutica con calidad humana, 3 Poniente 301, San Andrés Cholula, en la colonia Centro. Los esperamos previa cita, y también en ARPS, el arte de hacer psicoterapia, Toyac 21, Colonia La Paz. Mi querido hermano Eric, de verdad, infinitas gracias. Logramos salvar todos con estos sorteos de algunas pequeñas fallas técnicas, pero te mando un abrazo fraterno, ya sabes, mi hermano. Igualmente un gusto y reitero, ojalá no sea la única vez, que haya muchas. Buenas tardes. Mucho más vas a ver que sí, hermano. Vamos a hablar de muchos temas. Contigo podemos hablar todos los temas que sea necesario. Gracias. Un abrazo Gracias. fraterno. Saludos a la familia. Y felicidades Igualmente. por el próximo bebé. Gracias. Hasta luego, hermano. Bye. Nuestra salud depende también de estar informados y comprender la salud de manera integral. Te esperamos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.